días a todos. En mayo de 1948, 3 hombres robaron un banco en los Estados Unidos, en Hoyt, Kansas. Se llevaron $1,000. Poco después, 2 hombres murieron en un accidente de coche y la policía creyó que eran los ladrones, por lo que el caso cerró. Sin embargo, 4 años después, ocurrió algo inusual. Un domingo por la mañana, en la iglesia bautista de Seward Avenue, un joven llamado Al Johnson subió al púlpito y reveló a la congregación que el día anterior había ido a ver al fiscal de este distrito, había confesado su papel en el crimen. Dijo: pensé muchas veces en el robo del banco. Bill Johnson era un adolescente cuando ocurrió el crimen. Oré al respecto y le pedí al Señor que me diera una respuesta. Parecía que Él solo me daría una respuesta y esa era entregarme. Johnson también reveló que había pedido prestado el dinero para devolver al banco su parte de los fondos robados. No pudieron arrestarlo porque el límite de tiempo establecido por la ley para procesar a alguien por el crimen había expirado. Pero Johnson dijo que incluso si eso significa ir a la prisión, no podía seguir guardando el secreto. Johnson aceptó ayudar a las autoridades a localizar a los otros 2 hombres que no habían sido, como se creía anteriormente, los involucrados en el accidente de coche. Para este hombre fue imposible cubrir su delito. Aunque los demás no lo supieron, Dios lo sabía y lo veía. ¿Y has intentado disimular algún pecado oculto? Veamos lo que nos enseña en el pasaje de hoy. Hoy vamos a terminar Génesis capítulo 3. Ese capítulo nos explica cómo entró el pecado en el mundo, la sentencia sobre la serpiente por engañar a Eva, y la primera referencia al Evangelio en la Biblia que vamos a ver hoy. La sentencia sobre Eva por creer a la serpiente y no obedecer lo que Dios dijo a su esposo Adán. Acerca de lo que pasaría si comieran del fruto del árbol de medio del huerto. Y la sentencia de Adán por obedecer a su esposa y comer del fruto también, en lugar de obedecer la orden de Dios de no comerlo, o morirían. Entonces vamos a ver Génesis capítulo 3, los últimos 5 versículos, 20 a 24. Génesis 3, 20 al 24. Y dice así: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y vive para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vamos a orar y empezar a estudiar. Señor,
Te damos gracias por ese día, por este tiempo de estudiar tu palabra. Ayúdame, Señor, a explicar bien estos versículos. Y pido, Señor, que si hay personas aquí que no te conocen, Señor, que tú puedes abrir sus corazones para escuchar el mensaje de hoy. Te damos gracias en el nombre de Señor Jesús. Amén. Vamos a pasar la mayoría del tiempo en los primeros dos versículos. Yo creo que más de la mitad del mensaje de hoy. Hay muchas cosas que nada más leyéndolo que no sabemos. Tenemos que estudiar, investigar. Entonces, empezamos con versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Todo este tiempo hemos tomado por sentado que Adán y Eva tenían sus nombres. Pero aquí es la primera vez en la narración que Moisés menciona el nombre de Eva. Ya vimos el nombre de Adán, empezando en Génesis 2:19. 2:19 dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Para Eva, hasta este punto, Moisés ha usado varias maneras de hablar de ella sin mencionar su nombre. En Génesis 1:27 dice varón y hembra los creó. En Génesis 2:18 dice ayuda idónea. En Génesis 2:22 y 25, mujer. En Génesis 2:23, esta será llamada varona, porque de varón fue tomado. Pero finalmente tenemos el nombre de hembra, ayuda idónea, mujer y varona. Y una pregunta, ¿quién le puso el nombre de Eva? El versículo 20 dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. Entonces hasta ahí. El nombre Eva significa vida, dadora de vida. ¿Por qué Adán le dio un nombre así? ¿Qué le dijo en el versículo anterior, en versículo 19? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, a polvo volverás. En otras palabras, Adán, vas a tener que trabajar duro para el resto de tu vida, hasta que regresas a la tierra, hasta que mueras. Tú fuiste formado de la tierra, entonces vas a regresar a morir a la tierra. Porque los dos comieron de fruto, los dos van a morir. Pero Adán lo puso el nombre vida a su esposa. ¿Y cómo es esto? Pues, si leemos el resto del versículo 20, nos da una pista. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Aunque no había tenido hijos ni estaba embarazada, Moisés escribió que Eva era madre de toda la humanidad. Indicado que, sin duda, todas las 8.2 mil millones de personas en este mundo hoy descendieron de Adán y Eva. No había otras personas en el mundo antes que ellos tuvieron a Caín y Abel, que veremos en el siguiente capítulo. Pero ¿de dónde sacó este nombre? Pues si se acuerdan, fuimos muy duros con Adán la semana pasada. Dijimos que si alguien aquí ha experimentado el pinchazo de un espino, damos gracias a Dios que Adán fue a causa de esto.
Por su pecado, sin arrepentimiento, la tierra fue maldita con espinas y cardos. Cuando hay dificultades en nuestro trabajo, damos gracias a Dios. Damos a Adán por esto también. Entonces, la razón de poner nombre Eva a su ayuda idónea, su esposa, fue por lo que escuchó que Dios dijo a la serpiente en Génesis 3:15. Entonces vamos a tener este versículo en mente. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí Adán creyó en Dios y lo que dijo. Evis Carballosa dice, el nombre Eva significa vida o viviente y es un testimonio de la fe de Adán. Habiendo escuchado la promesa de Dios en Génesis 3:15, la declaración hecha en la narrativa indica que hay más a la vista que una simple simiente física. Adán ve a Eva como aquella a través de cual vendrá la victoria sobre la serpiente. Cierro la cita. Entonces, aquí, aunque fuimos muy duros con Adán, porque se escondió de Dios, echó la culpa a Dios por su propio pecado, fue sentenciado por su pecado, podemos ver que hubo una conversación, una convicción en él. Y realizó el acto de fe al creer las palabras de Dios acerca de alguien que iba a nacer de su esposa, que iba a vencer la serpiente, Satanás. Adán creyó en las palabras de Dios y parece que se convirtió de un pecador, un creyente. También su esposa creyó esa promesa y los dos fueron salvos. También John MacArthur. Habían creído a Satanás y no a Dios, pero ya no. Ahora sabían que Satanás era un mentiroso y que Dios dijo la verdad. Dice, la fe fue plantada en sus corazones. Creyeron en Dios y por eso Él le llamó Eva, que significa vida. Y ella aceptó el nombre. Además, en esa penitencia o arrepentimiento, había algo que les hacía sentir mal por haber seguido a Satanás, por haber desobedecido a Dios, por haber caído en esa tentación. Y había remordimiento y sin duda un profundo sentido de penitencia. Ambos se arrepintieron de haber confiado en Satanás, quien destruyó su paraíso y sus vidas. Cierro la cita. Entonces, de todo su pecado y negación y echando la culpa a alguien más, ahora están arrepentidos de lo que hicieron y según Eves Carballosa, John MacArthur y otros se convierten en creyentes creyendo en lo que Dios les dijo en Génesis 3:15. El predicador David Gusick dice, veremos a Adán y Eva en el cielo. Ahora, seguimos con el versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, la respuesta de Dios a la fe de Adán y Eva fue cambiar sus hojas de higuera por túnicas de pieles que Dios hizo. No dice que las pidieron. Dios tomó la iniciativa de darles algo mucho mejor de lo que estaban usando.
Ya vimos que Dios fue el primer anestesiólogo y el primer cirujano cuando hizo que Adán durmiera y quitó una de sus costillas para hacer a Eva. Ahora, el predicador Ray Pritchard dice, Dios se convirtió en el primer diseñador de ropa del mundo. Si lo piensas, esto era inevitable, ya que las hojas de higuera nunca iban a ser una solución a largo plazo. Eran solo una solución temporal en el mejor de los casos. Hay tantos problemas con las hojas de higuera. Se deshacen fácilmente, pican. Es difícil encontrar la talla adecuada. Y cada día o 2 días tienes que comprarte un nuevo atuendo. Además, no puedes arar ni plantar mucho, ni cocinar seriamente si llevas hojas de higuera. Cierro la cita. Entonces, lo que hacemos para cubrir nuestra vergüenza es inútil. ¿Cuáles son nuestras hojas de higuera? Intentamos con buenas obras, ¿verdad? Buenas intenciones. Ya voy a obedecer, ya me voy a portar bien, voy a asistir a la iglesia cada domingo, voy a ayudar a los necesitados, etc. ¿Cuántas obras tendríamos que hacer para quitar el pecado de nosotros y poder ver a Dios de frente sin vergüenza alguna? No nos alcanzan las buenas obras. No podemos cubrir nuestra maldad. Vimos Isaías 64:6, dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia ante sus ojos de Dios. Así como el ladrón del banco no pudo solamente dejar en olvido el delito cometió, necesitamos una solución verdadera. Dios proveyó túnicas de pieles para Adán y Eva. Y para hacer túnicas de pieles, el texto no nos dice, pero los estudiosos, que son mucho más inteligentes que yo, dicen que algún animal tuvo que morir. En los ojos de Dios, las hojas de higuera no fueron adecuadas para cubrir su desnudez, ni para cubrir el pecado que habían cometido. Dios requería algo mucho más apropiado. Las túnicas de pieles de un animal sacrificado. No había necesidad de sacrificar un animal hasta el pecado entró en el mundo. Y con la fe de Adán y Eva, Dios estableció una manera de perdonarlos por sus pecados y regresarlos a la comunión con Él. Matar un animal. Si leemos Hebreos 9:22. Hebreos 9:22 dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, no hay perdón, como dice la Nueva Traducción Viviente. Entonces, tuvo que ser sangre derramada del animal sacrificado para perdón de pecados de Adán y Eva. ¿Pero por qué sangre? En Levítico 17, versículo 11, dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Yo os la he dado para hacer expiación sobre el autor por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de las personas. La palabra expiación significa que por el sacrificio de un animal, una persona es perdonada por su pecado. Sí fue el requisito de Dios para el perdón de pecados. Dios mandó a su pueblo a sacrificar animales continuamente.
Creo que en Números 22 dice, en la mañana, en la tarde, tenían sacrificios. Un animal sin defecto. En Levítico 16, vemos que una vez al año, el sumo sacerdote sacrificaba un animal sin defecto. Un macho cabrío fue sacrificado, como dice Levítico 16:16. A causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Entonces tenían uno para sacrificar por la gente sus pecados. Y hubo otro macho cabrío. El sacerdote ponía las manos encima de su cabeza. Eso simbolizaba la transferencia de los pecados del pueblo al animal. Después el sacerdote enviaba el animal al desierto por mano de un hombre destinado para esto, como dice Levítico 16:21. ¿Y qué simbolizaba esto? El animal llevaba lejos los pecados del pueblo. Levítico 16:30. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Entonces así fueron perdonados de sus pecados por otro año. Esto lo repetían año tras año. Los sacrificios fueron lo que Dios mandó a su pueblo hacer por el perdón de sus pecados. Empezó con el sacrificio de un animal para hacer las túnicas de pieles que dio perdón a Adán y Eva en respuesta a su fe en las palabras de Dios en Génesis 3:15. Pues de ese tiempo que Dios hizo estos túnicas, avanzamos como 4,000 años. Dios dijo a Adán y Eva que alguien de su descendencia de Eva va a aplastar la cabeza de la serpiente, Satanás. Y esa descendencia fue, ¿quién? Jesucristo, el Hijo de Dios. En un establo de Belén, nació como un bebé, creció y a la edad de 30 fue bautizado, empezó su ministerio de compartir a las personas que pueden ir al cielo creyendo únicamente en Él como el Hijo de Dios. En Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino a la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, el Padre está en el cielo, sino por mí. También en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, el nombre de Jesús, dado a los hombres en que podemos ser salvos. Entonces no hay otra manera de llegar al cielo excepto por Jesús. A la edad de 33 años, Jesús fue crucificado en una cruz. Toda su vida que anduvo aquí en la tierra, nunca pecó. Empezamos a ver algunas similitudes entre los sacrificios que el pueblo hizo durante el año y el macho cabrío que fue sacrificado una vez al año y Jesús. Los animales, el macho cabrío tuvieron que ser sin defecto. Jesús también vivió una vida sin pecado, sin defecto. Tuvo que haber derramamiento de sangre. La Biblia nos dice que por la sangre de Jesús tenemos el perdón de pecados. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. También 1 de Juan 1:7. 1 de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Cuando murió Jesús en la cruz, esos sacrificios continuos y de cada año ya no fueron necesarios, porque Jesús murió una vez para siempre. En Hebreos 7, versículos 26 y 27. Hebreos 7, porque tal sumo sacerdote, Jesús, nos convenía, como era, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Versículo 27, que no tiene necesidad cada día de hacer esos sacrificios, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Por esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces Jesús fue a sacrificio, una vez y para siempre, que nos dio el perdón de pecados. Y Juan el Bautista dijo que Jesús en Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces la última similitud que veremos es cuando el sacerdote ponía sus manos encima del macho cabrío y que simbolizaba la transferencia del pecado del pueblo de Dios al animal, y lo soltaba en el desierto y los pecados del pueblo fueron perdonados. Si leemos 1 de Pedro 2:24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Nuestros pecados fueron transferidos sobre Jesús, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, ¿sabías que tú también tienes una necesidad de perdón, como la tuvieron Adán y Eva? Entonces, si estás aquí hoy y nunca has puesto tu fe en Jesucristo, puedes hacerlo reconociendo tu pecado y que en tus propias fuerzas no puedes obtener el perdón ni la seguridad de ir al cielo. Es únicamente por la fe en Jesús, por su muerte en la cruz. Así como Dios tomó la iniciativa de dar a Adán y Eva las túnicas de pieles para el perdón de sus pecados en respuesta a su fe en Él, también la salvación por medio de Jesucristo es la iniciativa de Dios en nuestras vidas. No tu iniciativa, ni es tu búsqueda. Tú y yo pretendemos ocupar hojas de higuera, es decir, buenas obras, para resolver el problema del pecado. Pero en Romanos capítulo 3, versículos 10 y 11, dicen, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, si estás buscando a Dios hoy, Él puso en ti el deseo de buscarle. Entonces, ¿quieres poner tu fe en Jesús hoy? Habla con nosotros después del servicio y podemos ayudarle a tomar la decisión más importante de su vida. Entonces es increíble, nada más esos 2 versículos, todo lo que aprendemos. Entonces, seguimos con el versículo 22. Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, indicando la Santa Trinidad, Dios, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, sabiendo el bien y el mal. Hasta ahí. Satanás dijo a Eva en Génesis 3, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios,
sabiendo el bien y el mal. Lo que dijo Satanás tuvo una pizca de verdad en él, que Adán y Eva iban a ser como Dios sabiendo el bien y el mal. Lo que no dijo es todas las consecuencias que llegaron a ellos, a toda humanidad. Antes de ser engañados, sabían el bien y el mal. Sí, intelectualmente. Sabían que estaba bien comer de cualquier árbol del huerto y estaba mal comer del árbol en específico. Pero cuando comieron el fruto del árbol prohibido, sabían el bien y el mal por experiencia. Sentían que estaban desnudos, intentaron cubrirse con hojas de higuera. Sentían culpabilidad, vergüenza, lujuria, deseos que nunca había sentido antes de comer del fruto. Sabían que estaban muriéndose. Y cuando dice el hombre es como uno de nosotros, significa nada más que Adán y Eva, después de su caída, entendían el bien y el mal intelectualmente y por experiencia y las consecuencias por desobediencia. Pero Dios, Jesús, Espíritu Santo sabían el bien y el mal por su omnisciencia, que saben todo, un atributo de ellos, que saben todas las cosas. No pudieron experimentar el mal porque son santos, apartados del pecado, pero entendían todas las cosas que Adán y Eva estaban experimentando. Ahora la Santa Trinidad llega a una decisión como un concilio y dice la segunda mitad del versículo 22. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Con el pecado de Adán y Eva, los dos recibieron consecuencias de su pecado. Eva iba a tener dificultades al dar a luz sus hijos y quién sabe cuántos niños tuvieron. Génesis 5:3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Según Génesis 1:28, Dios les dio la orden de fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Nada más leemos en la Biblia que tuvieron Caín y Abel en Génesis 4 y Set a la edad de 130. Y Génesis 5:4 dice, y fueron los días de Adán después de engendró a Set 800 años y engendró hijos y hijas. Adán vivió 930 años. Y no nos dice cuántos años vivió Eva. Digamos 900 años. ¿Pueden imaginarse cuántos hijos y hijas tuvieron? Y cada vez tuvo que sufrir dolores para dar a luz. También parte de las consecuencias de Eva era que quería tener su independencia de su esposo, no sujetarse a Adán. Pero Dios puso a Adán como la cabeza del matrimonio. Y no puedo imaginar las peleas, diferencias que tuvieron por todo el tiempo como casados. Y para Adán, las consecuencias de su pecado fueron: la tierra fue maldita con espinos y cardos. Y tuvo que trabajar y sudar para poder comer por el resto de su vida. Y la última consecuencia fue que él y Eva iban a morir y regresar al polvo que Dios usó para formar a Adán. Entonces, lo que leemos aquí que la Trinidad decidieron hacer es un acto de misericordia y amor hacia Adán y Eva.
Antes tenían acceso a todo el árbol en el huerto, aún el árbol de la vida en medio del huerto. También dice el árbol prohibido estaba en el medio del huerto, según Génesis 2:9. A comer del árbol de la vida les daría la vida perpetua. Cuando estamos en el cielo por la eternidad, el árbol de la vida va a estar ahí y va a sostener nuestra vida por la eternidad. En Apocalipsis 2, Juan escribe a la iglesia en Éfeso y termina así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, que llega al cielo, les daré a comer del árbol de la vida para sostenerse todo el tiempo que vamos a estar, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora, podemos pensar que es posible que Adán y Eva estaban pensando: si nada más podemos llegar al árbol de la vida y comer de su fruto, podemos quitar todas estas consecuencias, regresar a la vida que teníamos antes. Pues no fue acaso. Si hubieran llegado a comer del árbol de la vida, hubieran vivido perpetuamente en el estado de pecadores, con todos los dolores de alumbramiento, peleas entre ellos, labrando la tierra maldita, sudando, peleando con las hierbas malas por comer diario, pero nunca morirían. Lucharían con estas cosas para siempre. Es razón que decidieron que no deben acercarse al árbol de la vida y comer de su fruto. Ya que creyeron a Dios y eran salvos, la Trinidad tuvieron compasión y misericordia de ellos, a poner un límite al tiempo de que iban a luchar con estas cosas. 900 años. Increíble. Seguimos con el versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomada. Ahora dice Jehová sacó a Adán del huerto. La palabra sacó tiene la idea que Adán y Eva no querían salir. Con razón. Pero Dios lo sacó de ahí. El comentario del púlpito dice: acusados, condenados, juzgados, la pareja culpable pero perdonada se prepara para abandonar su hogar en el huerto. La mujer comienza su experiencia de dolor, dependencia y sujeción. El hombre comienza su carrera de vida de dificultades y trabajo, y ambos enfrentan su destino de muerte segura, aunque sea muy demorada. Cierro la cita. Ya fueron sacados una vez y para siempre del huerto de Edén. Ya empezaron a vivir las consecuencias de su pecado porque no obedecieron a Dios. Terminamos con el versículo 24. Echó pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Hasta ahí. ¿Por qué dice que Dios puso querubines al oriente del huerto de Edén? Pues nadie puede decir con seguridad. Pero Génesis 2:8 dice: y Jehová, Dios plantó un huerto de Edén, ¿dónde? Al oriente. Y puso ahí el hombre que había formado. Entonces Dios plantó el huerto de Edén al oriente, entonces ahora se pone los querubines en el mismo lugar. Oriente para impedir la entrada de Adán y Eva. Si Adán y Eva tuvieran la idea de un día de intentar regresar ahí y comer del árbol de la vida, Dios lo hizo imposible. ¿Sabías que tú también tienes una necesidad de perdón de pecado? Aquí tenemos la primera mención de ángeles en la Biblia. Amén.
Y dice que puso querubines al oriente del huerto. El predicador, Ray Pritchard otra vez. Los querubines son una clase de particular de ángeles celestiales. Del resto de la Biblia se desprende que tienen la misión especial de proteger el trono de Dios. Son el servicio secreto celestial, dice, por así decirlo, que hacen guardia alrededor del trono, impidiendo que cualquier persona no deseada se acerque a Dios. Cierro la cita. Y aquí estaban impidiendo que Adán y Eva se acercaran al huerto de Edén. En Ezequiel 28:14, leemos de Satanás y dice así: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Pero sabemos más adelante, versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Perdió su trabajo como protector del trono de Dios por su orgullo. Y terminamos con la última parte del versículo 24. Una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. PreceptAustin.org dice, en hebreo, el idioma original, describe la espada como moviéndose de un lado a otro para impedir que alguien pase o como girando, listo para cortar en pedazos a cualquier que intente pasar. Cierro la cita. El texto dice que Dios puso querubines, plural. Dios no estaba diciendo el tonto. Me hace pensar en Star Wars y los sables de luz, ¿no? Pero mucho más intensidad. No se sabe que cada querubín tenía una espada o nada más una espada entre todos, pero constantemente se revolvía por todos lados y Adán y Eva no iban a regresar por ahí. Así termina este capítulo. ¿Y qué capítulo, verdad? Empieza con Eva siendo engañada por la serpiente, desobedeciendo a Dios por comer del árbol que Dios dijo a Adán a no comiera, o los dos morirían. Así el pecado entró en el mundo. Eva dio a su esposo, Adán, y él como yo también, del fruto prohibido. Los dos sintieron vergüenza, intentaron cubrir su desnudez con hojas de higuera. Dios les dio oportunidad de arrepentirse, pero nada más echaron la culpa a otros. Adán echó la culpa a Dios por darle a la mujer. Echó la culpa a Eva a la serpiente por engañarla. Hubo consecuencias para la serpiente, para Adán y para Eva, pero Adán y Eva creyeron a Dios cuando dijo que alguien de la descendencia de la mujer iba a vencer a Satanás. Un animal sin mancha fue matado para que tuvieran túnicas de pieles para cubrirse adecuadamente y perdonarlos de su pecado. Por la misericordia de Dios, Adán y Eva fueron expulsados del huerto de Edén para que no comieran del árbol de la vida y tener que sufrir las consecuencias del pecado por la eternidad. Jesús murió en la cruz como un hombre perfecto, sin pecado, sin mancha. Por nuestro pecado también y hoy ofrece la vida eterna. ¿Quieres pedir perdón por tus pecados y poner tu fe en Él? Si tú ya eres hijo de Dios, le das el verdadero valor a la salvación que Dios te ha dado. ¿Eres fiel a compartir esas buenas noticias? Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, por tu misericordia sobre Adán y Eva, cuando se arrepintieron, Señor, de su pecado. Señor, tú proveíste túnicas de pieles, Señor, para cubrirse adecuadamente. Tu Hijo Jesucristo, Señor, murió en la cruz para que podamos tener perdón de pecados. Pido, Señor, si hay una persona aquí que no te conoce, Señor, que tu Espíritu Santo trabaje en sus vidas, Señor, para que puedan reconocer su necesidad de la salvación. Gracias, Señor. Ponemos el resto del tiempo, este servicio en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga.